El invierno de 1942 no era solo frío, era una sentencia de muerte escrita en cristales de hielo. En Stalingrado, el frío no es una temperatura, es un enemigo que te muerde los huesos y te paraliza el alma. Cierra los ojos por un segundo e intenta sentir el olor que flotaba en el aire en aquella época. No era el olor a nieve limpia del campo. Era un perfume pesado, una mezcla asfixiante de diésel quemado, humo negro de incendios que nunca se apagaban y ese olor metálico, dulzón y terrible de la sangre congelada mezclada con los escombros. El mundo estaba conteniendo la respiración. En el corazón de las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, el silencio era lo más peligroso que existía, porque en Stalingrado el silencio siempre terminaba con un chasquido metálico que cambiaba el destino de un hombre en un abrir y cerrar de ojos. El soldado Hans, un veterano de la Wehrmacht, que cargaba con el peso de 1000 batallas desde la invasión de Polonia, estaba agachado detrás de una pared de ladrillos que parecía a punto de derrumbarse. Él confiaba en su arma, como un fiel confía en una oración. El Kar 98K era el orgullo de Berlín, una joya de la ingeniería alemana, hermano. Cada pieza encajaba con la perfección de un reloj de lujo. Era precisa, era robusta y si estabas en la mira de Hans, tus posibilidades de ver el mañana eran nulas. Pero había un problema, un detalle técnico que les quitaba el sueño a los generales y hacía que el corazón de Hans se disparara cada vez que oía un ruido extraño viniendo de las sombras. El Kar 98 solo tiene 5 balas en el cargador, y para dar el siguiente tiro tienes que accionar el cerrojo manualmente. Clic, clac. Un segundo precioso que en medio del infierno urbano parece durar una eternidad. Ahora mira hacia el otro lado de la calle, donde las sombras se mueven entre los esqueletos de tanques destruidos y el hierro retorcido. Allí, escondido en un cráter de obús, está el soldado Nikolai. Es un recluta soviético joven, con la cara sucia de hollín y los ojos desorbitados de puro terror. Pero Nikolai tiene una ventaja que Hans todavía no alcanza a procesar del todo. En sus manos está la SWT-40. No es bonita como el arma alemana, es bruta, un poco tosca y a veces se queja del frío intenso de la estepa, pero esta bestia rusa, diseñada por el brillante y presionado ingeniero Fyodor Tokarev, carga 10 balas. 10. ¿Y lo mejor de todo? Es semiautomática. Nikolai no necesita accionar ningún cerrojo, solo tiene que apretar el gatillo. 10 veces seguidas, si hace falta, sin quitar el ojo del objetivo. Imagínate la desesperación de la escena, colega. Hans dispara una vez. Falla por culpa de una ráfaga de viento o por un temblor en las manos causado por los 30 grados bajo cero. Tiene que bajar la guardia, tirar del cerrojo, quitar la cara de la culata. En ese pequeño intervalo, Nikolai descarga una tormenta. Es un sonido diferente, ¿sabes? No es el pum seco y solitario del rifle alemán. Es un pa rítmico, agresivo, que no te deja tiempo para pensar, y mucho menos para reaccionar. El impacto psicológico de eso es devastador. Es como si estuvieras en una pelea de navajas y tu rival apareciera con una motosierra encendida. Hans sabe que si falla el primer tiro, tiene 4 oportunidades de salvarse. Nikolai sabe que tiene 10. Y en una guerra donde cada centímetro de escombro se disputa a muerte, esa cuenta matemática decide quién vuelve a casa y quién se convierte solo en una estadística enterrada en la nieve rusa. Esta es la historia de cómo la tecnología y la desesperación absoluta se encontraron en el campo de batalla más sangriento que la humanidad haya visto jamás. Es la historia de cómo la Unión Soviética, bajo las órdenes implacables de Stalin, decidió que la cantidad y la cadencia de fuego eran mucho más importantes que la tradición o la elegancia. Mientras en Berlín los oficiales de alto rango seguían predicando la doctrina clásica de un disparo, una baja, allá en Tula, ingenieros como Fyodor Tokarev trabajaban día y noche bajo una presión psicológica aplastante para poner un arma semiautomática en las manos de cada campesino enviado al frente. Querían que el invasor sintiera que se enfrentaba a una pared de plomo, a un muro de fuego que nunca dejaba de crecer. El clima en Stalingrado era el de una pesadilla constante que no tenía fin. El general Friedrich Paulus,
Desde su puesto de mando con calefacción, todavía creía ciegamente en la superioridad técnica de su sexto ejército. Miraba los mapas, veía el avance de las divisiones Panzer y pensaba que la victoria era cuestión de tiempo. Pero él no sentía lo que el soldado Hans sentía en la línea de fuego. Él no oía el sonido de la SVT-40 resonando en los pasillos oscuros de la colina de Mamayev-Kurgan. Para los alemanes, la guerra estaba cambiando de cara. Ya no era esa Blitzkrieg rápida, limpia y elegante que le mostraron al mundo al principio. Ahora era la Rattenkrieg, la guerra de ratas, combate habitación por habitación, sótano por sótano, donde el techo podía caerte encima en cualquier momento. Y en ese escenario de caos total, tener el doble de munición en el cargador no era solo una ventaja técnica, era la diferencia entre mantener el valor o entregarse al pánico absoluto. Antes de que nos sumerjamos aún más en este duelo épico de hierro y sangre, tengo una invitación importante para ti. Si te fascinan estas máquinas de guerra, que cambiaron el rumbo de nuestra historia, y quieres entender cómo cada pequeño detalle mecánico decidió el destino de millones de personas, suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores. Aquí no solo contamos los hechos, te hacemos vivir el pasado como nunca antes. No pierdas tiempo, dale clic y vente con nosotros para no perderte ningún capítulo de esta jornada. La presión sobre los hombros de Fyodor Tokarev era algo que pocos podrían soportar. Stalin no aceptaba excusas, no quería saber de dificultades técnicas, quería que el Ejército Rojo fuera el más moderno y letal del planeta, y lo quería para ayer. La SVT-40 nació de esa urgencia febril. Era un arma compleja, es cierto, pero mientras el ingeniero Tokarev sudaba sangre para entregar esa máquina semiautomática al ejército de Stalin, al otro lado de la frontera, allá en Berlín, la mentalidad era completamente diferente. Para los generales alemanes, y especialmente para figuras como el general Friedrich Paulus, lo que importaba era la tradición, la disciplina y una precisión que rozaba la obsesión. Miraban el campo de batalla y veían una orquesta, donde cada pieza tenía un papel fijo e inmutable. Y en el centro de esa sinfonía de destrucción de la Wehrmacht, el fusil de cerrojo manual era el rey absoluto. El Mauser Kar 98K no era solo un arma para el soldado alemán. Para el soldado Hans, aquel fusil era casi una extensión de su propio cuerpo, una joya de la ingeniería que representaba la superioridad técnica de su nación. Era robusto, era elegante, y tenía ese sonido metálico seco y satisfactorio cada vez que tirabas del cerrojo hacia atrás para expulsar un casquillo vacío y meter una bala nueva en la recámara. Mira, imagínate la confianza de este tipo. Hans fue entrenado para creer que un disparo bien dado valía más que 10 tiros hechos a la desesperada. Miraba su Kar 98K, sintiendo el peso de la madera de nogal y el frío del acero azulado, y sentía que nada en el mundo podría superar eso. La doctrina alemana era algo muy específico, ¿sabes? No querían que cada soldado saliera disparando como un loco. El plan era el siguiente: la ametralladora pesada, como la MG-34 o la nueva y aterradora MG-42, era el corazón del poder de fuego del escuadrón. Era ella la que escupía plomo y mantenía al enemigo agachado. El papel del fusilero, el papel de Hans, era dar cobertura, proteger los flancos de la ametralladora y eliminar objetivos específicos con calma y frialdad. Para los comandantes en Berlín, darle un fusil semiautomático a un soldado común era un desperdicio de munición. Pensaban que el soldado se iba a emocionar, dispararía demasiado rápido y se quedaría sin balas en medio del combate. El Kar 98K cargaba solo 5 balas en su cargador interno, solo 5. Para la élite militar alemana, eso era más que suficiente para un soldado profesional. Tenían una arrogancia técnica que rozaba la ceguera, de verdad. Creían que la guerra se decidiría en grandes maniobras, en campos abiertos donde la precisión del Mauser y la mira telescópica harían retroceder a los soviéticos antes de que se acercaran. Hans pasaba horas limpiando el cañón de su arma, quitando cada partícula de polvo con un cuidado casi religioso, usando ese aceite de máquina que tenía un olor fuerte, penetrante, que se quedaba impregnado en las manos y en el uniforme.
Mientras la máquina de guerra alemana avanzaba por la Unión Soviética, Hans se sentía invencible. Veía a los prisioneros rusos con sus fusiles viejos y pensaba que la victoria era solo cuestión de tiempo. Friedrich Paulus, allá en su cuartel general, movía las fichas en el mapa con la certeza de quien juega una partida de ajedrez ya ganada. Confiaba en la logística, en la tradición de Mauser y en la superioridad del entrenamiento alemán. No veían necesidad de cambiar. ¿Para qué cambiar lo que estaba funcionando? ¿Por qué cambiar la precisión legendaria del cerrojo manual por un arma compleja y llena de piezas como la que Tokarev estaba intentando fabricar? Pero de lo que Hans y el propio Friedrich Paulus no se daban cuenta es de que marchaban directo hacia una picadora de carne. Iban hacia un lugar donde la distancia entre la vida y la muerte no se mediría en cientos de metros, sino en centímetros. Iban hacia Stalingrado. Y en las ruinas de aquella ciudad, el silencio entre un disparo y otro de un fusil de cerrojo empezaría a parecer una eternidad. Imagina la escena. Hans está agachado tras una pared de ladrillos desmoronados. Ve un bulto moviéndose. Apunta, respira hondo y aprieta el gatillo. Un disparo. El retroceso le da un golpe en el hombro. Tiene que quitar la mano del gatillo, agarrar la palanca del cerrojo, tirar hacia atrás, empujar hacia adelante y bloquear de nuevo para poder dar el segundo tiro. En ese intervalo, en ese clac-clac manual, puede pasar un mundo de cosas. Y es ahí donde la matemática de la muerte empieza a pesar. Mientras el soldado alemán confiaba en su precisión quirúrgica, el ambiente urbano de Stalingrado estaba creando una nueva regla. El que dispara más, vive más. Hans aún no lo sabía, pero esa confianza ciega en la tradición de Mauser estaba a punto de ser puesta a prueba hasta el límite. Él seguía limpiando su arma, orgulloso de sus 5 tiros, sin imaginar que al otro lado de la calle, en las sombras de la fábrica Octubre Rojo, el enemigo estaba cargando 10. La arrogancia alemana se alimentaba de victorias rápidas en Polonia y Francia. Pensaban que el soldado ruso era inferior, que el equipo ruso era basura. Hans miraba al horizonte, viendo el humo de las ciudades ardiendo, y sentía que el Kar 98K era el martillo que iba a aplastar al comunismo. Pero el olor a quemado que venía del este no era solo de casas, era el olor de una estrategia que estaba a punto de pudrirse. La precisión alemana era genial para cazar ciervos en el bosque o para el tiro al blanco en campos de entrenamiento. Pero, ¿qué pasa cuando el blanco no deja de venir? ¿Qué pasa cuando el infierno se convierte en una dirección fija? El general Friedrich Paulus mantenía la postura impecable, los guantes siempre limpios, los mapas siempre organizados. Era el símbolo de esa confianza técnica. Para él, la guerra era una ciencia exacta. Si el manual decía que 5 tiros y una ametralladora de apoyo eran lo ideal, entonces eso era lo que se usaría. Ignoraba los informes que empezaban a llegar sobre la resistencia feroz y sobre cómo los rusos usaban cada vez más armas automáticas y semiautomáticas entre los escombros. Para el mando en Berlín, el Kar 98K era la cima, y cualquier cosa distinta era señal de desesperación del enemigo. Mientras tanto, Hans sentía que el frío empezaba a morderle la punta de los dedos. El invierno del 42 estaba llegando, y con él una realidad que ningún manual de instrucciones de Mauser había previsto. El metal del fusil ahora parecía quemar la piel de lo frío que estaba. La lubricación que tanto cuidaba empezaba a congelarse, haciendo que el movimiento del cerrojo fuera pesado, difícil, lento. Cada clac-clac exigía más esfuerzo, más tiempo, más exposición al fuego enemigo. Mientras el frío de 1000 demonios intentaba paralizar cada movimiento, allá en el frente de batalla, a cientos de kilómetros de allí, el ambiente era todo lo contrario. El aire era pesado, caliente, y olía a aceite quemado y metal fundido. Estábamos dentro de los talleres de Tula, el corazón industrial de la Unión Soviética. Allí el ruido era ensordecedor. Martillos hidráulicos golpeaban sin parar, volaban chispas por todos lados, y miles de obreros trabajaban día y noche, como si el destino del mundo dependiera de cada tornillo apretado. Y en cierto modo, así era. En medio de ese caos controlado, un hombre destacaba. Fyodor Tokarev no era solo un ingeniero,
Era un genio bajo presión máxima. Imagínate la responsabilidad. El tipo tenía que diseñar algo que superara a la ingeniería alemana, que era considerada la mejor del mundo en ese entonces. Pero no era solo una cuestión de orgullo. Stalin, el líder soviético, lo había dejado muy claro. Quería que cada soldado ruso tuviera en la mano el poder de fuego de una pequeña ametralladora. El mensaje era directo y no aceptaba excusas. O Tokarev entregaba un arma revolucionaria, o las consecuencias serían terribles, de esas que nadie quería enfrentar en aquella época. Fue en ese escenario de urgencia total donde nació la SVT-40. Tokarev sabía que el tiempo de los fusiles de cerrojo, esos en los que tienes que tirar de una palanca en cada disparo, estaba llegando a su fin. Él quería velocidad. Quería que el soldado no perdiera de vista el objetivo entre un disparo y otro. La idea era sencilla en el papel, pero una pesadilla de ejecutar. Usar la fuerza de los gases del propio disparo para empujar el mecanismo hacia atrás, expulsar el casquillo vacío y meter ya una bala nueva en la aguja. Todo eso en una fracción de segundo. El gran triunfo, lo que hacía que a los generales les brillaran los ojos, era el cargador. Mientras el fusil estándar de los alemanes, el Kar-98K, solo aguantaba 5 balas y tenía que recargarse por arriba, la creación de Tokarev venía con un cargador de metal extraíble de 10 tiros. 10. Era el doble de capacidad. En la práctica, eso significaba que mientras un soldado alemán disparaba 5 veces y paraba para meter más munición, un soviético seguía mandando plomo, manteniendo al enemigo con la cabeza baja. Era una ventaja psicológica brutal. Pero no todo era color de rosa en esas prisas. La SVT-40 era una pieza de ingeniería fina, casi como un reloj de lujo metido en medio de una pelea callejera. Y es aquí donde la cosa se ponía difícil. En las fábricas de Tula, los técnicos ajustaban cada pieza con precisión quirúrgica, pero sabían que aquella arma no iba para una vitrina, iba para el medio del barro, la sangre y el polvo de Stalingrado. Ahora, imagina al soldado Nikolai recibiendo esta joya tecnológica. Era un chico del campo, acostumbrado a herramientas rústicas y al viejo y confiable Mosin Nagant, que era básicamente un palo con un cañón de hierro que nunca se rompía. De repente, le entregan la SVT-40. Nikolai acaricia el acabado de madera, siente el peso del cargador lleno y se queda impresionado. Se siente poderoso, casi invencible. Mira a su lado, ve a sus compañeros con armas antiguas y piensa que ahora sí cambió la suerte. Con 10 tiros rápidos en el gatillo, siente que puede enfrentar a cualquier pelotón de la Wehrmacht, pero, al mismo tiempo, siente ese nudo en el estómago. Nikolai abre el mecanismo y ve una cantidad enorme de resortes, pasadores y piezas pequeñitas. El manual de instrucciones parece cosa de científicos. Sabe que si uno de esos resortes sale volando en medio del tiroteo o si entra arena en el sistema de gas, el arma se convierte en un pedazo de hierro inútil. Es el precio del progreso. La tecnología soviética estaba dando un salto gigantesco, tal vez demasiado grande para ese momento. Mientras tanto, allá en Berlín, el alto mando alemán, bajo el liderazgo de hombres como Friedrich Paulus, seguía insistiendo en la tradición. Creían fervientemente que la precisión alemana y el entrenamiento riguroso compensarían cualquier falta de volumen de fuego. Para ellos, el Kar-98K era la perfección. Un disparo, una baja. Subestimaban lo que se estaba cocinando en las fábricas rusas. No tenían idea de que, pronto, la superioridad numérica de las balas volando hacia ellos iba a transformar la estrategia de un tiro certero en una desesperación total por buscar cobertura. La SVT-40 era el símbolo de la ambición de Stalin y del talento desesperado de Tokarev. Era un arma hecha para la ofensiva, para el avance, para aplastar la resistencia con una lluvia de plomo. Pero el destino es caprichoso. La misma complejidad que la hacía superior también era su talón de Aquiles. Nikolai, allí parado en el patio de la fábrica, antes de ser enviado al frente, limpiaba el fusil con un cuidado casi religioso. Sabía que esa máquina era su mejor oportunidad de volver a casa,
pero también sabía que iba a tener que tratarla con mucho más cariño que a cualquier otra cosa que hubiera tenido en la vida. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Cada caja de SVT-40 que salía de Tula hacia Stalingrado llevaba consigo una promesa de victoria, pero también una duda cruel. ¿Sería el soldado común, en medio del infierno urbano, capaz de mantener esa máquina funcionando? El contraste era absurdo. Por un lado, la sofisticación tecnológica rusa, intentando ganar por volumen. Por el otro, la terquedad alemana confiando en la tradición del cerrojo manual. El escenario estaba listo. De un lado, el soldado Hans, confiado en su Kar 98K de 5 tiros y su precisión legendaria. Del otro, Nikolai, con su SVT-40 de 10 tiros y la promesa de convertir el campo de batalla en una picadora de carne automática. Lo que nadie esperaba era que, en las ruinas de la fábrica Octubre Rojo y en las laderas de la colina de Mamayev-Kurgan, la teoría chocaría de frente con la realidad más cruel posible. Tokarev había cumplido su parte, entregó lo que Stalin pidió, creó un monstruo de 10 tiros que cambiaría para siempre la percepción de cómo debía luchar un soldado, pero ahora la pelota estaba en la cancha de los hombres en el barro, y cuando el primer disparo de la SVT-40 resonó en las calles destruidas de Stalingrado, el sonido no fue solo el de un tiro, fue el sonido de una nueva era de la guerra comenzando, donde el que disparaba más rápido y por más tiempo tenía el derecho de vivir un día más. Las calles de Stalingrado habían desaparecido bajo una montaña de ladrillos triturados y polvo asfixiante. Lo que antes era una metrópolis orgullosa a orillas del Volga, ahora era un cementerio al aire libre, donde el olor a muerte se mezclaba con el aroma metálico de la pólvora quemada y el aceite de motor. Fue aquí, en medio de este escenario apocalíptico, donde los alemanes le pusieron nombre a la pesadilla que estaban viviendo: Rattenkrieg, la guerra de ratas. Ya no se luchaba por kilómetros de territorio, sino por cada escalón de una escalera, por cada agujero en una pared de fábrica, por cada centímetro de un sótano húmedo y oscuro. En este laberinto de hormigón y hierro retorcido, las reglas de la guerra tradicional, esas aprendidas en los manuales de Berlín, simplemente dejaron de existir. El general Friedrich Paulus, acostumbrado a la precisión y elegancia de las maniobras de cerco, veía cómo sus mapas se volvían inútiles. La distancia de combate, que en los campos abiertos de Ucrania superaba los 500 metros, cayó a menos de 5 metros en cuestión de días. Y fue en ese estrecho margen, en ese combate cara a cara, donde la matemática de la muerte empezó a pesar contra los alemanes. Imagina al soldado Hans. Está agachado detrás de una viga de acero retorcida dentro de la fábrica Octubre Rojo. El aire está tan saturado de polvo de ladrillo que apenas puede respirar. Sujeta su Kar 98K con las manos congeladas. Es un arma magnífica, precisa, una joya de la ingeniería alemana. Pero solo tiene 5 tiros. Ve una sombra moviéndose entre las máquinas destruidas. Apunta, aprieta el gatillo y acierta. Pero el problema viene justo después. Para dar el siguiente tiro, Hans tiene que quitar la mano del gatillo, agarrar el cerrojo, tirar hacia atrás, empujar hacia adelante y bloquear. Clac, clac. Ese sonido que en tiempos de paz parecía mecánico y satisfactorio, ahora suena como una sentencia de muerte. Mientras Hans lucha con el cerrojo de su arma, el soldado Nikolai ya está sobre él. Nikolai no es un superhombre, es solo un recluta soviético que sobrevivió al infierno del cruce del río. Pero Nikolai tiene en las manos la creación de Fyodor Tokarev, tiene la SVT-40. Mientras Hans todavía intenta meter la segunda bala en la recámara, Nikolai ya ha descargado 3, 4, 5 disparos hacia el enemigo. No necesita parar. No necesita quitar el ojo de la mira. El retroceso del arma es controlado y el cargador de 10 tiros parece un depósito infinito de vida para quien lo empuña. Esa diferencia de 5 a 10 tiros no era solo una cuestión técnica, era un terror psicológico demoledor. En las escaleras oscuras de los edificios de apartamentos, donde la visibilidad era casi nula, el volumen de fuego decidió quién volvería a casa. Los alemanes empezaron a sentir que estaban luchando contra fantasmas que nunca dejaban de disparar. Si Hans fallaba el primer tiro, estaba muerto.
Si Nikolai fallaba el primero, todavía tenía 9 oportunidades de corregir el error antes de tener que recargar. El legendario francotirador Vasily Zaitsev, observando el caos de las colinas de Mamayev-Kurgan, entendía bien esta dinámica. Aunque prefería la precisión absoluta de su fusil de cerrojo para distancias largas, veía a sus compañeros despejando salas enteras con la rapidez de la SVT-40. El arma de Tokarev convertía a un simple soldado en una unidad de asalto temible. El impacto de esto en la moral alemana fue devastador. Hans y sus compañeros empezaron a dudar de la superioridad de su equipo. Miraban sus armas de 5 tiros y sentían que estaban llevando cuchillos a un tiroteo. La tensión era constante. El sonido de las explosiones afuera era amortiguado por el silencio mortal dentro de los edificios, interrumpido solo por el chasquido seco de los disparos semiautomáticos. Nikolai sentía el calor del cañón de la SVT-40 a través de sus guantes gastados. Sabía que la complejidad de esa arma, diseñada en los talleres de Tula, era un desafío en el frío extremo. A veces se encasquillaba, el aceite se congelaba y el mecanismo era temperamental. Pero en el momento en que entraba en una habitación oscura y se topaba de frente con un oficial alemán, no cambiaría esos 10 tiros por nada del mundo. Era la diferencia entre sobrevivir o convertirse en un cuerpo más enterrado entre los escombros. Friedrich Paulus, en su cuartel general subterráneo, recibía informes cada vez más sombríos. Sus hombres estaban agotados. La precisión del Kar 98K no servía de nada cuando el enemigo saltaba de un armario o de un conducto de ventilación a 2 metros de distancia. La doctrina alemana de un disparo, una baja, estaba siendo triturada por la realidad soviética de más disparos, más supervivientes. La confianza en la tecnología alemana se estaba agrietando, igual que el hielo del Volga. En las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, el escenario era el de una película de terror. El polvo de ladrillo se metía en los pulmones, el hambre roía las entrañas y el frío de 30 grados bajo cero convertía el metal de las armas en hielo que quemaba la piel. Pero, incluso en ese escenario de desolación, el sonido de la SVT-40 resonaba como un recordatorio constante de que la balanza del poder estaba cambiando. Cada vez que un soldado alemán oía la rápida sucesión de disparos rusos, sabía que la ventaja numérica no estaba solo en las personas, sino en lo que cargaban en sus manos. La guerra de ratos convirtió a Stalingrado en una picadora de carne, donde la velocidad de reacción lo era todo. Nikolai aprendió a confiar en el peso de su arma y en la capacidad de mantener al enemigo con la cabeza baja. Veía el miedo en los ojos de soldados como Hans, hombres que habían conquistado Europa entera y ahora estaban acorralados en un rincón de una fábrica destruida, intentando desesperadamente girar un cerrojo manual mientras una lluvia de plomo caía sobre ellos. La superioridad del volumen de fuego soviético empezó a obligar a los alemanes a un cambio desesperado. Empezaron a saquear las armas de los rusos muertos. No era raro ver a un soldado de la Wehrmacht tirando su fusil de precisión para empuñar una SVT-40 capturada, prefiriendo la confiabilidad de 10 tiros rápidos a la tradición de Berlín. Sabían que, en esa danza macabra entre las ruinas, quien dictaba el ritmo era quien conseguía mantener el dedo en el gatillo por más tiempo. Esta es la historia de cómo la Unión Soviética, bajo las órdenes implacables de Stalin, decidió que la cantidad y la cadencia de fuego eran mucho más importantes que la tradición o la elegancia. Mientras tanto, la presión de Stalin sobre Tokarev había engendrado un monstruo que ahora devoraba a las divisiones de élite de Hitler. En las sombras de los esqueletos de metal retorcido de la fábrica Octubre Rojo, el sonido no era solo ruido, era una sentencia de muerte que resonaba de una forma distinta. Imagina la escena. El silencio del invierno de Stalingrado es cortado por un chasquido seco. Uno solo. Es el Kar 98K del soldado Hans. Tira del cerrojo, el metal cruje. El casquillo vacío cae en la nieve. Tiene otras 4 oportunidades antes de quedar vulnerable. Pero antes de que Hans siquiera piense en apuntar de nuevo, el contraataque viene como una ráfaga de martillazos rítmicos. Pa, 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 pa. 4 disparos en menos de 2 segundos. El soldado Nikolai, al otro lado de la calle llena de escombros,
ni siquiera tuvo que quitar el ojo de la mira. Todavía le quedan 6 balas en el cargador. Esa diferencia, ese intervalo entre la desesperación y la supervivencia, empezó a carcomer la mente de los alemanes más rápido que el frío congelante. Lo que el ingeniero Fyodor Tokarev creó en los galpones de Tula no fue solo un fusil, fue una máquina de demoler la psicología del enemigo. El soldado Hans, criado en la disciplina rígida de Berlín, aprendió que cada disparo debía ser una nota musical perfecta, precisa y única. Pero en Stalingrado la música era otra. Era un ritmo frenético que no te dejaba tiempo para respirar. Cuando un soviético como Nikolai abría fuego con su SVT-40, el efecto de su presión era inmediato. ¿Sabes esa sensación de estar acorralado sin poder siquiera levantar la cabeza para ver de dónde viene el peligro? Era exactamente eso lo que sentían los alemanes. El sonido rítmico de la SVT-40 se convirtió en el despertador del infierno para la Wehrmacht. Muchos veteranos alemanes, en cartas enviadas a casa, que nunca llegarían a su destino, describían combates contra lo que ellos creían que eran unidades enteras, armadas con ametralladoras. El general Friedrich Paulus recibía informes extraños en su mesa de mando. Los soldados en la línea de fuego juraban que los rusos habían multiplicado su poder de fuego por 10 de la noche a la mañana, pero la verdad era más simple y más aterradora. No eran ametralladoras pesadas, eran solo grupos de soldados como Nikolai, que ahora podían disparar 10 veces sin tener que parar a pelearse con un cerrojo manual. La cuenta no cuadraba en la cabeza de los alemanes. Mientras Hans disparaba una vez y necesitaba un segundo entero para recargar manualmente, Nikolai ya había puesto 3 o 4 balas en el aire. Este volumen de fuego creaba una ilusión de superioridad numérica que desmoronaba la moral de los atacantes. Imagina el peso de eso en la cabeza de un tipo que atravesó Europa pensando que era invencible. Hans miraba su fusil de 5 tiros, el orgullo de Alemania, y le parecía una reliquia de museo al lado de la furia semiautomática de los soviéticos. La confianza de Berlín en la precisión absoluta de un disparo, una baja, estaba siendo destrozada por la cruda realidad de las ruinas. En Stalingrado, la precisión era un lujo. Lo que mandaba era quién lograba mantener al otro con la cara hundida en el barro por más tiempo. En las trincheras de la colina de Mamayev-Kurgan, la tensión era palpable. El soldado Nikolai sentía el peso de la SVT-40 en sus manos, e incluso con el aceite del arma congelándose y causando fallos de vez en cuando, la sensación de poder era innegable. Sabía que, si un grupo de alemanes intentaba saltar dentro de su cráter, tenía 10 oportunidades de mandar a cada uno de ellos al otro barrio antes de tener que cambiar el cargador. En cambio, Hans, pobre, vivía en el límite del error. Si fallaba el primer tiro, el tiempo que tardaba en maniobrar el cerrojo era el tiempo que Nikolai necesitaba para cruzar la calle y acabar con la fiesta. El impacto psicológico era tan absurdo que los alemanes empezaron a tener una relación de amor y odio con el arma de Tokarev. Se morían de miedo al oír su sonido, pero al mismo tiempo hacían lo que fuera por capturar una. Existen registros de soldados de la élite alemana que tiraban sus Kar 98K nuevitos para usar las SVT-40 capturadas de los rusos muertos. Preferían el riesgo de usar un arma enemiga, sin piezas de repuesto y con munición contada, antes que seguir con la lentitud del fusil de cerrojo. Eso dice mucho sobre el estado mental de esa gente. El miedo a ser superado en el volumen de fuego era más grande que la lealtad al equipo de su propio país. Incluso leyendas como Vasily Zaitsev, que era el maestro del Mosin Nagant de cerrojo, entendían que la SVT-40 había cambiado las reglas del juego. Mientras Zaitsev trabajaba con precisión quirúrgica, el soldado común usaba el arma de Tokarev para crear un caos que servía de cobertura. Era una sinfonía macabra. El ruido constante de los 10 tiros rusos creaba una cortina sonora que ocultaba los movimientos de la infantería. Para el soldado Hans, cada chasquido de la SVT-40 era un recordatorio de que estaba en desventaja tecnológica. Sentía que luchaba contra el futuro usando herramientas del pasado. Y no era solo el ruido, era el aspecto visual de la cosa. Ver a un soldado soviético cambiando un cargador de 10 tiros en segundos
Mientras tú tenías que meter bala por bala o usar un clip de metal molesto que se empeñaba en encasquillarse por el frío, era algo que desanimaba a cualquiera. El cansancio mental de estar siempre atrás en el ritmo del combate llevaba al error, y en Stalingrado, un error era el final del camino. El soldado Nikolai se daba cuenta de cuando el enemigo dudaba. Veía a los alemanes tardando más en disparar, con miedo de revelar su posición y ser recibidos por una lluvia de plomo semiautomático. La estrategia de Stalin de presionar a ingenieros como Tokarev para entregar algo moderno, aunque fuera imperfecto, dio un resultado que nadie previó en el papel: el terror psicológico. La SVT-40 no necesitaba ser el arma más confiable del mundo, solo necesitaba ser la más rápida en esos segundos cruciales de un encuentro cara a cara en un pasillo oscuro de una fábrica abandonada. Para el general Friedrich Paulus, esto era una pesadilla logística y táctica. ¿Cómo convences a tus hombres de avanzar contra una posición que parece tener el triple de ametralladoras de las que realmente tiene? La respuesta es: no los convences. Miras cómo la moral de tu tropa se derrite junto con la nieve sucia de sangre. Esa ventaja de 5 tiros más parece poco para quien lo ve de lejos, pero en medio de un tiroteo, donde cada milisegundo cuenta, era la diferencia entre la vida y la muerte. La realidad golpeó fuerte a los soviéticos cuando el termómetro se desplomó y el escenario de Stalingrado se convirtió en un desierto de hielo y escombros. Tener 10 tiros en el cargador era un lujo, una ventaja absurda, pero ¿de qué sirve tener el motor de un Ferrari si estás intentando conducir en medio de un lodazal de ladrillo triturado y aceite congelado? Fue entonces cuando la SVT-40 empezó a mostrar su lado temperamental. Para el soldado Nikolai, aquella arma que antes parecía un regalo del cielo, empezó a ser llamada la diva, y como toda diva, exigía una atención que el frente de batalla rara vez permitía dar. Imagínate el apuro. Nikolai estaba allí, agachado entre los restos de una pared en la fábrica Octubre Rojo, con el corazón en la boca. El polvo de ladrillo en Stalingrado no era solo polvo, era una arena fina, abrasiva, que se metía en cada rendija, en cada engranaje. El diseño de Fyodor Tokarev era brillante, una joya de la ingeniería rusa, pero era demasiado complejo para el caos de las ruinas. El sistema de gas, que permitía que el arma diera 10 tiros sin que el soldado tuviera que tocar ninguna palanca, era sensible como un reloj de oro. Si un poco de ese polvo entraba en el lugar equivocado, o si el lubricante se ponía un poco más espeso por culpa del frío de 40 grados bajo cero, el arma simplemente decía «basta». El soldado Nikolai sentía el sudor congelarse en su cara mientras intentaba desesperadamente limpiar el mecanismo con los dedos entumecidos. Veía a sus compañeros con el viejo Mosin Nagant, esa arma rústica, pesada, que parecía un palo con un cañón de hierro que nunca se rompía. El Mosin Nagant podía caerse al barro, ser atropellado por un tanque y seguir disparando. En cambio, su SVT-40 necesitaba mimos. Si Nikolai no ajustaba la válvula de gas conforme cambiaba la temperatura, el arma fallaba. Y en medio de un tiroteo, donde cada segundo es la diferencia entre volver a casa o ser una estadística, un fallo es una sentencia de muerte. Al otro lado de la calle, escondido tras el esqueleto de un camión alemán, el soldado Hans observaba. Sujetaba su Kar 98K con una confianza que rozaba la arrogancia. El general Friedrich Paulus había insistido en que la precisión alemana y la disciplina eran superiores a cualquier volumen de fuego desordenado. El fusil de Hans era lento, sí, disparaba una vez, tenía que tirar del cerrojo, expulsar el casquillo, empujar otra bala a la recámara y apuntar de nuevo. Era un proceso mecánico, casi rítmico, pero el clac-clac del cerrojo del Kar 98K era el sonido de la confiabilidad. Mientras el arma de Nikolai se ahogaba con el frío, el fusil de Hans seguía funcionando como si estuviera en un día soleado en Berlín. Esa era la gran ironía de Stalingrado. La tecnología punta de la Unión Soviética estaba siendo puesta a prueba por el ambiente más hostil del planeta. El ingeniero Fyodor Tokarev, allá en Tula, recibía informes desesperados. Sabía que había creado un arma formidable, pero el ejército al que servía estaba formado en gran parte
por campesinos que nunca habían visto nada más complejo que una asada. Pedirle al soldado Nikolai que mantuviera una SVT-40 limpia en medio de un bombardeo era como pedirle a un mecánico de tractores que arreglara una nave espacial en medio de un huracán. El impacto psicológico de eso era devastador. Imagínate estar en una trinchera, con el enemigo avanzando, aprietas el gatillo y... nada. Solo un clic seco. El pánico que recorre el cuerpo es indescriptible. Nikolai sabía que tenía el poder de fuego de 2 o 3 alemanes, pero la duda le carcomía la mente. ¿Disparará ahora? Esa incertidumbre hacía que muchos soldados soviéticos, cuando encontraban un fusil más simple o incluso un arma alemana tirada, cambiaran su modernísima SVT-40 sin pensarlo 2 veces. Incluso leyendas como Vasily Zaitsev, que lo entendían todo sobre balística y precisión, miraban la complejidad de las armas semiautomáticas con cierta desconfianza. Para un francotirador, la consistencia lo es todo. Si el cañón vibra de forma distinta, porque el sistema de gas está sucio, el tiro falla, y en Stalingrado rara vez tenías la oportunidad de dar un segundo tiro. La diva de acero exigía un nivel de instrucción que el Ejército Rojo, en su desesperación por reponer las pérdidas humanas colosales, no tenía tiempo de dar a sus reclutas. Al mismo tiempo que el soldado Hans sufría por otras cosas. Tenía la confianza en su arma, pero el volumen de fuego soviético cuando las SVT-40 funcionaban era algo que le quitaba el sueño a cualquier oficial de la Wehrmacht. El general Friedrich Paulus empezó a darse cuenta de que la doctrina alemana de un disparo una baja estaba siendo devorada por la brutalidad urbana. En las escaleras de los edificios en ruinas, la precisión a larga distancia del Kar-98K no servía de nada si, al doblar la esquina, te topabas con un soviético que podía escupir 10 balas en cuestión de segundos. El frío no perdonaba a nadie, pero era especialmente cruel con la tecnología. El aceite que usaban los alemanes también se congelaba, pero el mecanismo de cerrojo manual de Hans le permitía forzar la apertura del arma con una patada o un golpe si era necesario. Nikolai no tenía esa opción. Si el sistema de gas de la SVT-40 se bloqueaba, se quedaba con un trozo de hierro y madera de 4 kilos en las manos que solo servía como masa. Era el precio de la modernidad. El progreso técnico de Tokarev había chocado de frente con la cruda realidad de la guerra total. La duda flotaba en el aire humeante de Stalingrado. ¿Valía la pena el riesgo? La capacidad de disparar rápido era maravillosa en el papel, pero en el barro de la fábrica, donde la sangre se mezclaba con el aceite y la nieve, la sencillez era una virtud que salvaba vidas. El soldado Nikolai pasaba las noches en vela, no solo por las patrullas alemanas, sino limpiando obsesivamente cada pieza de su arma, sabiendo que su vida dependía de un mecanismo que odiaba la suciedad tanto como él odiaba aquel frío de espanto. En este juego de ajedrez mortal, la SVT-40 era la reina, poderosa, capaz de movimientos increíbles, pero vulnerable si se quedaba aislada y sin protección. En cambio, el Kar-98K de Hans era la torre, sólida, limitada, pero difícil de derribar. Y en Stalingrado, el tablero estaba roto, las piezas estaban manchadas de sangre, y nadie sabía a ciencia cierta si la próxima jugada sería la última. La nieve seguía cayendo sobre las ruinas de Stalingrado, pero algo extraño estaba pasando entre los escombros humeantes de la fábrica Octubre Rojo. El soldado Hans, que antes confiaba ciegamente en la precisión quirúrgica de su Kar-98K, ahora miraba su propio fusil con un poco de desprecio. Sabía que en aquella guerra de ratas, donde cada rincón de un pasillo escondía una muerte súbita, los 5 tiros de su arma alemana parecían una eternidad para recargar. Fue entonces cuando vio, tirada junto a un cuerpo tendido en el hielo, esa silueta larga y elegante. Era la SVT-40 de un soldado soviético que ya no la necesitaba. Hans no lo dudó. Tiró su arma de cerrojo a un lado y agarró el fusil de Fyodor Tokarev como si fuera un tesoro sagrado. No estaba solo en esto. Por toda la línea de fuego, lo que se veía era una ironía de proporciones épicas. Los soldados de élite de la Wehrmacht, que la propaganda de Berlín decía que eran los más avanzados del mundo, estaban cazando armas rusas para poder sobrevivir.
Para el soldado alemán, tener 10 tiros semiautomáticos a su disposición no era solo una ventaja técnica, era la diferencia entre ver salir el sol al día siguiente o ser una estadística más en el suelo congelado de Rusia. Desde su puesto de mando, el general Friedrich Paulus empezó a notar este cambio drástico. Veía a sus hombres agotados y con los uniformes hechos jirones, cargando orgullosamente la SVT-40. El alto mando en Berlín intentaba mantener la compostura, diciendo que el equipo soviético era rústico y mal acabado, pero la realidad de las trincheras hablaba más fuerte. El arma que el ingeniero Fyodor Tokarev diseñó bajo una presión absurda, temiendo por su propia vida si le fallaba a Stalin, se había convertido en el objeto de deseo del enemigo. El fusil que muchos reclutas rusos como el joven Nikolai consideraban demasiado complejo en manos de alemanes entrenados, se convertía en una herramienta de destrucción masiva. Esa era la mayor prueba del genio de Tokarev. Incluso con todos los problemas de mantenimiento en el frío extremo, la SVT-40 era tan superior en volumen de fuego que los alemanes llegaron a imprimir manuales de instrucciones en alemán para que sus soldados supieran cómo cuidar la joya capturada. La llamaban Sieg dem 259R. Era el reconocimiento máximo, aunque silencioso, de que la tecnología soviética había doblado el orgullo de la ingeniería alemana. Mientras tanto, el legendario Vasily Zaitsev seguía su cacería humana en las colinas de Mamayev-Kurgan, observando a través de su mira telescópica cómo el campo de batalla se transformaba en un laboratorio extraño, donde las armas cambiaban de manos todo el tiempo. Pero el tiempo se le acababa al sexto ejército de Paulus. El hambre ahora dolía más que el frío. El cerco soviético se había cerrado como una mandíbula de hierro alrededor de Stalingrado. Ya no importaba si tenías 10 tiros o 5. Si no tenías que comer y tus manos estaban negras por la gangrena, la pólvora perdía el sentido. El soldado Nikolai, del lado soviético, veía ahora a los alemanes no como superhombres mecánicos, sino como sombras errantes, fantasmas que sujetaban fusiles rusos con dedos temblorosos. La confianza inquebrantable que los alemanes trajeron al inicio de la invasión había sido molida ladrillo a ladrillo, disparo a disparo. El clímax de esta tragedia llegó a principios de 1943. El ruido constante de las explosiones dio paso a un silencio sepulcral, interrumpido solo por el viento aullador. Friedrich Paulus, el hombre que debía entregarle la victoria a Hitler, estaba ahora escondido en un sótano inmundo, rodeado de soldados que ya no tenían fuerzas ni para levantar sus armas capturadas. Cuando finalmente llegó la rendición, la escena ponía los pelos de punta. Miles de soldados alemanes salieron de las ruinas, caminando hacia el cautiverio. En el suelo, abandonados, quedaban miles de fusiles. Mezclados con los Kar-98K alemanes, estaban los SVT-40 rusos, ahora cubiertos de hielo y óxido, símbolos de una ambición que murió en el invierno. El legado de aquel choque entre el fusil de Tokarev y el de Mauser cambió la historia de las guerras para siempre. Los alemanes quedaron tan impresionados con lo que enfrentaron que corrieron a copiar el sistema de gas de la SVT-40, intentando crear su propio fusil semiautomático a toda prisa. Pero ya era demasiado tarde. La lección de Stalingrado se había escrito con sangre. En el combate moderno, el volumen de fuego y la capacidad de adaptación valen más que la tradición de disparar de uno en uno. Fyodor Tokarev sobrevivió a la guerra y al temperamento de Stalin, viendo cómo su creación se convertía en la base de lo que el mundo conocería más tarde como los fusiles de asalto modernos. Hoy, cuando miramos las fotos de aquella época, vemos más que metal y madera. Vemos la desesperación de hombres como Hans y Nikolai, que fueron lanzados a una picadora de carne por la arrogancia de líderes lejanos. La SVT-40 y el Kar-98K no eran solo armas, eran el reflejo de dos visiones del mundo que colisionaron de forma brutal. El fusil de 10 tiros demostró que la Unión Soviética podía, sí, innovar y superar, mientras que el fusil de 5 tiros mostró que la tradición, por muy precisa que sea, puede ser aplastada por la fuerza bruta de la necesidad. Stalingrado sigue allí, ahora con otro nombre, pero las lecciones de aquellas ruinas siguen vivas. La valentía no estaba en el acero,
sino en el pecho de los soldados que aguantaron lo imposible. La historia nos enseña que la guerra no produce ganadores, solo supervivientes y lecciones que a menudo olvidamos demasiado rápido. Que el estruendo de esos 10 tiros resuene en nuestra memoria como un recordatorio del costo humano de cada centímetro de tierra conquistado. La resiliencia humana es la única cosa que brilla en medio de la oscuridad de una batalla tan cruel. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta travesía por las ruinas y por la tecnología que decidió el destino de millones? La historia de las armas es, en el fondo, la historia de las personas que las empuñaron. Si quieres seguir explorando estos momentos épicos donde el destino del mundo se decidió en los detalles, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí no solo contamos los hechos, te hacemos vivir el pasado como nunca antes. No pierdas tiempo, dale clic y vente con nosotros para no perderte ningún capítulo de esta jornada. Comenta aquí abajo, ¿qué otra batalla o arma icónica quieres ver por aquí? Nos vemos en la próxima historia, donde el pasado vuelve a cobrar vida. Gracias a todos y hasta la próxima.